Queridos amigos de Mi Talento Activo, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy, Carla y yo estamos honradas de la visita que tenemos. Tenemos a la señora Carmelina Peguero, coach empresarial y ejecutivo, experta en gestión del talento y en todo lo que tiene que ver con bienestar y salario emocional. Además, autora de este maravilloso libro que acaba de salir, Líder por primera vez, y que nos acaba de contar que se ha convertido en un bestseller en sus primeras semanas de lanzamiento. Hoy vamos a hablar de un tema que en este espacio nos apasiona. Y que forma parte de nuestra razón de ser, que es el liderazgo y el desarrollo. Vamos a hablar de cómo ser líder por primera vez y qué cosas necesitamos saber para transitar ese camino. Bienvenida, Carmelina, a Mi Talento Activo. Carla y yo estamos muy felices de que estés acá. Muchas gracias, Ana y Carla, por la invitación, por el espacio que están abriendo para la comunidad que tiene el interés en estos temas. Y escucho que traes de una vez, ¿qué motiva el libro? ¿Qué motiva el libro? ¿Qué motiva escribir para aquellos que están comenzando a Sí. transitar este camino que viene a veces cargado de muchas emociones, pero entre esas emociones está la incertidumbre y el miedo a lo mejor al fracaso, el miedo a lo mejor a no ser suficiente. Entonces, ¿cómo acompañar a través de esta lectura a esas personas que quieren y que están comenzando a transitar este camino? Empecemos hablando de que los líderes leen, que todos tenemos una historia que contar. No se necesita un atributo especial como para poder hacer una entrega a partir de nuestras experiencias. Confesé en el lanzamiento que se hizo dentro del marco de la Feria del libro, pues ese tema de que yo estaba siendo autora por primera vez y también tuve dudas y también me dio temor y vinieron muchas ideas que no necesariamente me favorecían, o sea, eran como anclas para mí, pero cuando tenemos un propósito claro en la vida, entonces se van abriendo caminos, que es parte de lo que trato en el libro, de Sí. qué te motiva a ti a ser líder, porque hay personas que no necesariamente lo quieren, sino que lo aceptan porque parecería que no tienen la posibilidad de decir no. El libro tiene una combinación, Ana y Carla, de anécdotas y de herramientas prácticas. Excelente. El libro viene sobre todo de toda la experiencia que he tenido acompañando a líderes de amplia trayectoria que en los procesos de coaching individual y en ocasiones de equipos me decían, si yo hubiese sabido esto antes, qué fácil habría sido el camino para mí, o cuántos obstáculos yo habría sabido gestionar en beneficio mío y de mi equipo, porque no nos enseñan a ser líderes. Nos hablan mucho de liderazgo, nos hablan mucho de competencias, de cosas que tenemos que desarrollar, pero no hay una ruta cuando uno emprende ese camino. Y escuchándote, uno cuando es líder por primera vez formalmente, tú vas adquiriendo experiencia, pero también a medida que vas cambiando de equipos, de empresas, de roles, vuelves a ser líder otra vez por primera vez de otro grupo. Así es. Entonces, entiendo que tenemos muchos comienzos siendo líderes, y aquí apostamos mucho también a yo puedo ser líder en cualquier espacio, no necesariamente el Totalmente. organizacional. Entonces también entiendo que nos estás acompañando con esto a desarrollarnos en cualquier ámbito de nuestra vida, no necesariamente el organizacional. Así es. Si nos vamos a las bases del liderazgo, bueno, definiciones podemos encontrar tantas como autores escribiendo sobre el tema existen, Así ¿sí? es, Pero si resumimos, es ejercer influencia en los demás. Y exactamente. lo hacemos en los diferentes ámbitos en que nos desenvolvemos, no solo en el ambiente organizacional.
En el ambiente organizacional se da ese primer paso al peldaño de liderazgo muchas veces por haber tenido un muy buen desempeño técnico. Nos destacamos, por lo menos así me pasó a mí, no sé a ustedes. Sí. Yo era muy buena en lo que hacía, entonces de sorpresa me promovieron a un puesto de liderazgo. Y qué bien, mi generación, yo soy generación X, jamás habría dicho, no, yo no No. quiero. No Exacto. está pasando así ahora. Hay chicos que dicen, ¿qué? No es mi propósito. No, eso no va con mi plan de vida. Pero regresando a ese tema de lo técnico, se hace el movimiento, la persona pasa a ese otro peldaño con el mismo tipo de pensamiento para seguir sumergido en la operación. Pero ya ese no es su rol. Exactamente. Ahora debe dedicarse a temas más tácticos, con la mirada puesta en la estrategia del negocio. Pero como no sé cómo se hace eso, me mantengo centralizando, me cuesta delegar, aparece la microgestión intensa que imposibilita tanto el desempeño de los colaboradores como el del Como propio el líder. propio. Entonces hay que hacer una transición y eso tiene que ver con el propósito, que no todos están enfocados en ejercer influencia en otros. Hay una anécdota que tengo en el libro de una joven a quien estuve acompañando que me dijo, ante la pregunta de que, ¿qué te motivó a ser líder? Me dijo, yo le voy a decir la verdad, ¿puedo ser sincera? Claro que sí. Cuéntame, ¿qué te motivó? En mi empresa los gerentes tenían parqueos asignados. Ok. Para eso yo quise ser gerente. Su motivador, Que no está mal, no, es pero válido. ¿cómo se vincula eso con ejercer influencia en otros? Y con la Entonces, responsabilidad de desarrollar a otros, porque también hay una desarrollo de responsabilidad talento. intrínseca allí. Entonces, aparecen esas cosas y por eso el libro está bien enfocado en ese primer trayecto del camino del liderazgo, que es identificar mi propósito, mi misión, mis valores, cómo yo voy a destacar en cualquier ambiente en que me encuentre como líder. Sí, qué interesante eso que a mí me pasó cuando supe del libro. Sí. Me conecté inmediatamente con la idea de las primeras veces. O sea, todo lo que para mí, en mi experiencia, ha significado por primera vez, va atado de muchos cambios. Mucho, en primer lugar, la incertidumbre que hablábamos al inicio, que decíamos, bueno, no sé qué viene. Entonces yo decía, ese transitar no nos es ajeno, porque aunque no sea un liderazgo como los casos que estábamos hablando, que son netamente organizacionales, pero ¿qué pasa conmigo cuando a mí me toca ser el líder de mi familia? O cuando llego a un grupo que tal vez es en una relación o vínculos que no son del área formal y yo soy la persona que me toca liderar, quiera o no quiera. Entonces esas primeras, yo dije, no, pero este libro está genial. Nada más el Sí. título a mí me engancha. Gracias. Y toca lo que decía Ana también de las veces en que nos movemos de equipo, que somos nosotros como líderes, el nuevo, en un nuevo ambiente, Ujú. en algo que me es Desconocido. desconocido por mucha Ujú. experiencia que yo traiga de puestos anteriores. Y eso también está enfocado en el libro, porque tenemos que empezar a cultivar relaciones desde cero. ¿Cuál es en tu opinión de las fases de ser primera vez líder Ujú. o de ser líder por primera vez? ¿Cuáles son las fases más retadoras en tu acompañamiento gerencial o en tu acompañamiento como coach que tú has identificado a lo largo de tu trayectoria que son las que más le cuesta a los profesionales, entendiendo que todos somos diferentes, Sí, pero que hay algunos patrones de comportamiento siempre que marcan la diferencia, que marcan el camino a seguir. totalmente. ¿Qué es lo más complejo que tú has visto en desarrollar que tienen las personas que asumen estos roles? Creer que tienen que sabérselo todo. Y por mucho que quieran, no van a saberlo todo. Necesitan saber quién sabe para poder gestionar la información. Ha habido un cambio en el liderazgo de ese sábelo todo autoritario que da instrucciones, que va marcando el paso a su ritmo, a convertirse en un facilitador de recursos para su equipo. Ok. Entonces, en vista de ese giro que ha dado el liderazgo, ya saber tanto
no es lo más importante. Sí tienes que saber cómo gestionar el talento de tu gente. Y desde ahí, ese segundo bloque que mencioné del libro de las conversaciones cobra vital importancia porque tengo que saber cómo escuchar Ok. con atención Ujú. e intención. Una diferencia que hay. ¿Cuál es la diferencia en escuchar con atención e intención? Escucho atentamente, captando todo lo que me dices para convertir eso en una intención conjunta, el para qué estamos teniendo esta conversación, que es otro de los retos que tenemos en las organizaciones, en el liderazgo en sentido general, no solo No los que solo están Las de primera iniciándose. vez. Oh, me dicen, es que ahora hablo y parece que no me entienden. Estás hablando en tu canal, en tu estilo. Tu líder tienes que aprender a hablar en el estilo de la persona en quien quieres ejercer influencia. Y eso quiere decir entonces, validando contigo, que yo tengo que ir desarrollando tantos estilos como estilos de colaboradores tengo, porque no tengo un colaborador clon uno del otro. Si ¿No? superviso varias personas, tengo que entender cuál es el canal para comunicarme con cada uno de mis colaboradores, con las diferencias o semejanzas que tengan cada uno. Entonces eso quiere decir que tengo que desarrollar mucho más la competencia de la escucha, del entendimiento y de conocer también a quién estoy liderando a Claro. través de esa conversación y de esa escucha con intención. Ujú. Es muy poderoso lo que dices, porque fíjate, siempre se cree, o los líderes o los supervisores, gerentes, el que tenga un rol de liderazgo, que hay como una presión tácita de que tiene que saberlo todo, de que tiene que ser esa figura de autoridad, pero basada en el conocimiento y en el que tiene todas las respuestas. Y como tú lo has dicho muy claro, eso se ha ido desmontando con el tiempo y lo vemos también en cada vez más hay líderes más jóvenes. O sea, hay personas Sí. asumiendo roles de liderazgo que tú dirías, bueno, es muy junior, pero resulta que ha desarrollado otras competencias y la versatilidad de estas generaciones ha hecho que para muchas empresas pues sea una persona atractiva porque se pudiese mover más rápido en el desarrollo de competencia. En tu experiencia, ¿cómo conviven estos dos mundos de este líder que tiene esa carga de que lo tengo que saber todo versus esta nueva era que es te invitamos a gestionar y a influir en otros? ¿Cómo se está llevando esa transición en las empresas? Bueno, la primera realidad con la que estamos viviendo es que tenemos al menos 4 generaciones en las empresas. Así es. Baby boomers, que todavía están activos y productivos, Claro. agregando valor. Ujú. Generación X, que es esa más abocada al trabajo, que trabaja a tiempo extra no importa qué, muy orientada a la tarea. Luego están los millennials, que tienen ya un estilo un tanto diferente, ya no son tan niños. No. Pensábamos que en los jovencitos no, ya están en una edad productiva ya por cierto tiempo, Ujú. con un estilo más integrado a la tecnología, ¿sí? Con mayor facilidad Facilidad, para, habilidades. ajá. Ujú. Y tenemos obviamente los Z, la generación de mayor juventud, o sea, los que están ingresando ahora en las organizaciones, también con su estilo particular, cada una de ellas con ventajas y desventajas, como todo en Como la todo vida. en la vida. Ujú. Ujú. ¿Cómo integrar esto? Viendo cuáles son las fortalezas de cada generación para integrar eso en algo que vamos a estar haciendo en conjunto. Créeme que eso que dices de jóvenes, que a veces decimos es junior, pero ya hay muchos de ellos en puestos de liderazgo, Sí, señor. con la responsabilidad de tener que gestionar el talento de personas de generaciones anteriores. Y a veces también eso los reta. ¿M? Por eso hay que hacer el ejercicio. Uno de los ejercicios más poderosos que tenemos en la actualidad para quienes tienen varias personas bajo su liderazgo es hacer el censo, dónde están por generaciones. Ok. Y asimismo ir reconociendo fortalezas o atributos de cada uno para hacer como un mapa y trazar rutas donde cada uno sienta que está contribuyendo al propósito de la empresa.
Claro. Eso es clave. Excelente. Con relación a las dos recientes generaciones, que Ujú. ya con relación a los millennials, ya allí comenzó el interés por el bienestar Sí. y el tema de la salud mental. Ya, luego con los centennials, ya sí es la mayor proporción orientada a ese autocuidado, a ese siempre preocupación por el bienestar. ¿Cómo sería, bajo la óptica de las personas que están evaluando a esas personas en su proceso por primera vez, cuál sería esa recomendación de cara a también conectar con esa preocupación que ellos tienen, que dicen, bueno, mira, el liderazgo puede ir conmigo siempre y cuando no me genere un desbalance Ujú. en mi calidad de vida o me vaya a significar un tema de riesgo por salud mental? Sí. Y es una realidad. Y qué bueno que está pasando así. De hecho, el último capítulo del libro es el autocuidado del líder. Porque en ocasiones, por la responsabilidad que sentimos con respecto a las funciones que tenemos que desarrollar, acabamos sobrecargándonos como líderes Ujú. de tareas. O sea, tengo una generación que no necesariamente se va a quedar tiempo de más si no le encuentra sentido, porque no es que no se comprometan, se comprometen, pero necesitan saber Ah, ¿cuál es el propósito? para qué es que van a hacer ese esfuerzo adicional. Que ahí volvemos al tema de la comunicación, que es clave. Ujú. Necesitamos decirles. Pero esa sobrecarga al final afecta a todos. O sea, el bienestar no es algo que yo digo, es algo que vivo en piel. Es correcto. Y me he encontrado organizaciones donde quienes todavía no son líderes me dicen, yo no quiero ser líder, porque yo no quiero dejar mi vida aquí. Y mi líder no tiene vida. Entonces, hay que ser coherentes. Y en ese sentido necesitamos seguir trabajando. Y qué bueno que sí, esta generación más joven cuida de su salud física, mental y Y emocional. emocional. ¿Cuál es, por experiencia propia, yo creo que cuando uno asume responsabilidades de liderazgo, tener un buen líder es Hmm, vital. Em, Porque eso va a marcar mucho el estilo que, que estamos teniendo y que vamos a tener. sí. ¿Qué recomiendas tú para estos directores o gerentes que están eh, teniendo en sus equipos de trabajo nuevos líderes, como en su rol y su responsabilidad de mentor? Porque muchas veces, y nos encontramos en las organizaciones, nosotras que vivimos el híbrido, que promuevo a Carla, es su liderazgo por primera vez, pero no la acompaño. Entonces no acompaño a Carla en los roles, en la expectativa que tengo de ella. Carla es muy buena técnicamente, pero nunca ha supervisado a nadie. Ujú. Entonces, ¿qué le recomiendas tú a esos líderes que están promoviendo personas a posiciones de liderazgo por primera vez para que sea exitoso en ese camino que está comenzando y no sea traumático? Por esto que tú decías al principio, ojalá en algún momento yo hubiese tenido esta información y hubiese sido menos doloroso, por ponerle un nombre, El el viaje. desarrollarme, sí. Sí, lo dijiste. Alinear expectativas. No asumir que el otro sabe lo que tiene que hacer o lo que se espera en cuanto a su desempeño en el puesto. Tenemos un documento en la mayoría de las organizaciones. Deberíamos tener todo eso, Ujú. pero algunas organizaciones no le dan quizás el uso, no lo potencian, que son las descripciones de puestos. Todas tienen un acápite que dice propósito del puesto, misión del puesto Responsabilidades, y perfil. luego las responsabilidades. Entonces hay que volver a mirar el propósito del puesto. Y con respecto a las responsabilidades o funciones, en ocasiones queremos poner KPIs a cada una de las tareas. Y yo no sé ustedes, yo he visto descripciones que tienen hasta 25 tareas o Ujú. Sí, funciones. por supuesto. Entonces, ante toda esa variedad, ¿a qué le pongo realmente la atención? Acompañar en ese primer momento a establecer prioridades. Y hablo mucho de la ley de Pareto en el libro también. ¿Cuál es mi 80-20 que me va a permitir hacer la transición mientras aprendo
a que puedan mantenerse los resultados del equipo, que podamos lograr las metas. Entonces, es un acompañamiento indispensable. En mi experiencia, la realidad es que ese líder que tiene al nuevo líder debajo está muy ocupado. Ujú. O piensa que eso es responsabilidad de Recursos humanos. recursos humanos. Es responsabilidad de recursos humanos desarrollar Pero no, a mi equipo. Ujú. es una responsabilidad del líder. La escalera se barre de arriba para abajo. ¿O ustedes han visto a alguien que barra al revés? No. Lo que yo quiero que se dé en la primera línea tiene que venir en cascada desde el CEO, desde el presidente de la empresa. En ocasiones estamos muy concentrados en estrategias, en números, en procesos, en tecnología. Y nada de eso va a ser realmente efectivo si no hacemos la gestión del talento adecuada. Porque la tecnología la usa la gente. Los procesos dependen de la ejecución de cada uno de los colaboradores. Los números, que nos importan a todos porque son importantes, sin Sí. ingreso no hay empresa, depende del desempeño de los colaboradores. Entonces hay que irlo haciendo gradualmente. Acompañé al equipo ejecutivo de una institución financiera el año pasado, donde impartimos unos talleres, sobre todo con el tema de la comunicación, esas conversaciones constructivas y demás. Y mientras trabajaba con ellos me decían, pero esto que estamos hablando aquí, también se lo van a enseñar a mi líder. Ajá. Y yo, ok. Estaban las personas de gestión humana en sala y se fueron con ese Con esa tarea. con ese pendiente. Esas Y peticiones. sí, una institución muy abocada al bienestar. Y el taller que trabajamos con conversaciones constructivas era de 12 horas. Para los altos ejecutivos se hizo de 4, un condensado, pero al menos estaban todos hablando en el mismo El lenguaje. mismo lenguaje. Entonces, ojo, este tema del liderazgo no es solamente para los mandos medios o las gerencias. Se necesita trabajar desde arriba. Desde arriba. Que incluso yo diría que eso nos permite nosotros reflexionar sobre ese primer paso en el liderazgo es de doble vía. Porque también es del otro, o sea, entiéndase el otro, mi jefe, la organización que me acompaña, el equipo que me acompaña, pero también desde mi responsabilidad, desde mi hacerme cargo, cuál es el aporte que yo tengo, o sea, cómo yo también me acompaño en esto. En ese ejemplo lo identifico rápidamente. Mira, yo necesito que esta habilidad también la potencie mi jefe porque hacemos equipo. Absolutamente. Entonces, me parece maravilloso como esa petición que salió de ese ejercicio porque no fue solo quedarme con la reflexión, porque es que no sirve de nada si yo entendiendo que como un liderazgo que lo hago con otros a nivel organizacional, nada más yo desarrollo la habilidad, o sea, porque no va a tener ningún efecto. Sí, no hay un eco. O sea, me quedo como que Correcto. hablando solo, ¿no? Sí. Y añado a tu pregunta de cuáles son esos retos para el momento inicial. Ujú. Hay algo que he observado también y no puedo negar que me preocupa y me ocupo. Y también lo toco en el libro y en otros recursos que tengo, que es la sobrecarga por decir que sí a todo. O sea, mi líder dice, salta, yo brinco. Hay un Ajá. refrán que dice algo Sí. parecido, sin pasar por un filtro de análisis de qué recursos necesito para poder decir que sí, comprometerme con lo que mi líder me está pidiendo. Y si hay algo que no tengo, que va a impedir Imposibilitar. o a imposibilitar que se pueda cumplir con ese proyecto, decirlo oportunamente. Pero encuentro líderes que me dicen, ¿cómo yo se lo digo? ¿Cómo digo que no? Diciéndoselo. ¿Cómo digo que no? ¿Cómo digo que no? Porque además en ese no está lo que hablamos al principio de que hay un miedo al fracaso. Entonces, sí, a lo mejor en esos miedos tú puedes decir, hay mitos donde dicen, bueno, si digo que no, a lo mejor soy insuficiente, a lo mejor entienden que se equivocaron conmigo, hay una imagen que cuidar, hay tantas cosas que pasan en la cabeza. Entonces, es tan valioso eso que estás diciendo porque nadie nos dice que si te comprometes y no puedes cumplir, al final del día
se va a ver más deteriorado tu desempeño que si al principio hubieses dicho, mira, no tengo los recursos, no tengo el tiempo, establezcamos prioridades y voy a quedar mucho mejor organizacionalmente que seguirme comprometiendo a cosas que no voy a poder cumplir. Entonces, claro, obviamente es como desde el rol del líder, hago una evaluación rápida de la petición, incluso en un momento de decir, usted me permite que yo analice la petición y conversamos en unos minutos para poder concretar el entregable. Pero hay a veces tanto dinamismo, tanta presión, que nos vamos envolviendo, porque por experiencia lo puedo decir también, nos vamos envolviendo en esa dinámica y cuando hacemos el check de qué es lo que tengo que hacer, me cargué de un montón de cosas operativas, solté el gerenciar en influir y empecé, ¿y por qué? Porque dije sí a todo. Sí. Entonces, qué valioso y poderoso es eso porque nos lleva también a reflexionar, independientemente de si tienes un día siendo líder o tienes 20 años siendo líder, a cómo yo voy también evolucionando y voy teniendo otro tipo de conversaciones con mi superior para no cargarme a lo mejor de ese rol operativo y de verdad gerenciar. Así es. Sobre todo en estructuras que son muy verticales, donde quien vive la realidad del negocio es quien está en primera línea. En ocasiones hay 4 o 5 peldaños hasta que llega a quien trabaja con la estrategia. Si esta persona no tiene como esa vía hacia arriba para recibir información real, puede estar planificando en base incierta. O sea que hay que abrir los canales de comunicación a ambas vías, como tú decías. O sea, los dos canales tienen que estar activos y productivos. Excelente. Sí. Aquí apostamos mucho al autoliderazgo y yo creo que con este espacio que hemos tocado, digamos que el libro como que en sus aspectos más relevantes, pero que nos invita como que a seguir, a leer, a seguir tocando el punto. Veo como la importancia de también con ese autoconocimiento, o sea, porque si vas acompañado, si te conoces mucho, si has manejado mucho tu tema de irte trabajando y apostar siempre a lo que aquí hacemos en Mi Talento Activo, que es el tema como tu bienestar, pero combinado también con tu tema de maximizar tu potencial, sí, puedes tener también habilidades para transitar de mejor manera las primeras veces. Esto no significa que tengas una garantía, pero vas como entrenando ese músculo. Entonces te permite, veía el ejemplo que hablábamos hace un rato, que al llegar y decir, bueno, mira, nos cuesta decir que no, a veces no es el que nos cuesta decir que no, que lo hemos escuchado mucho con nuestra audiencia, sino que es que no lo veo. O sea, soy un inconsciente de lo que me está pasando. Sí. Y al final del día, ya cuando explota la bomba, de tanto que va pasando el tiempo y vamos repitiendo la dinámica, es que nos damos cuenta de que no gestionamos, pero no gestionamos desde la mala fe, sino que no hemos tenido ese proceso de irnos trabajando o ir potenciando. Y ahí entra algo más, muy usual en los diferentes ambientes en que me muevo, y es que nos quedamos enfocados en lo que no ha sucedido, en lo que creo que me falta, y pierdo de vista lo que sí tengo, lo que sí hice ya. No sé, tú que has estado conmigo en otros espacios, si habrás escuchado la anécdota del aprendizaje que me dejó uno de mis hijos. Yo tengo una historia que repito donde voy y también está en el libro, porque la verdad que me ha servido mucho a mí y bueno, la comparto ahora brevemente. Miren, de mi vientre salieron 2 jóvenes adultos ya. Cuando estaban todavía en el colegio, cuando yo iba a buscar las calificaciones, empezaba siempre por las calificaciones del mayor, que es Rafael. Ustedes se imaginan por qué, ¿verdad? Ahí yo sabía que podía encontrarme una sorpresita. Ok. Porque para Rafa sacar un 70 no era nada. No era nada. Es un 70. Un 70. Entonces, luego de ahí, yo iba al otro salón donde no habían 70s. Ok. Entonces salía como que más tranquila.
Luego de eso, yo me sentaba con él, con el boletín en la mano, le decía, hey, ¿Qué pasó? y este 70, todo 70. Hasta que en un momento, él me dijo, pero ven acá, ¿y con cuánto es que se pasa? Con 70. Ujú. Pues yo pasé. ¿Cuál es el problema? No entiendo cuál es el problema. Pero yo no aprendí. Yo seguía igualito, buscando la del primero y luego sentándome con Repitiendo la dinámica. Claro, porque si tiene un 70 lo puedo hacer mejor. Así Ajá. pienso yo, ¿verdad? Bajo esa Ok. premisa. Hasta que ya más grandecito, hubo un segundo momento de conversación sobre mi metodología y me dijo, mira, ¿tú me puedes decir por qué es que tú no cuentas los 90 que yo traigo en la nota? Ajá. Ok, tú tienes razón, porque para mí los 90 tenían que ser así. Y yo para allá ni miraba. A partir de ahí cambié la La metodología. conversación. No les voy a decir que me olvidé de los 70, porque yo no les voy a mentir. No, no. Pero otra mirada. Pero también miraba los 90. Hice el balance. En el último año de colegio, él incluso llegó como estudiante meritorio. Para mi sorpresa. Le dije, ok, no lo atribuyo todo al cambio de metodología, pueden haber Claro. pasado otras cosas, pero creo que eso tuvo que ver. Y mira qué anécdota que cae como anillo al dedo, porque me imagino que la traes a colación porque tiene una connotación cuando la llevamos al mundo organizacional y lo acabas de decir, no solo nosotros como seres humanos estamos adiestrados siempre o crecimos así a lo que me falta. ¿Sí? Porque aquí lo hemos dicho en otros espacios, siempre estamos o aprendimos por X o por Y culturalmente a qué me falta. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Cuando lo llevo al mundo organizacional, veo que me falta a mí primero como colaborador. O sea, ¿qué me falta para llegar? ¿Por qué no llego? ¿Qué no he hecho? Me tengo que quedar horas extras porque no he trabajado, porque siento que no he tenido sensación, no tengo sensación de logro y me lo traslado entonces a mi equipo. Lo llevo a mi equipo de trabajo, entonces también voy viendo los 70 que tiene mi equipo, pero no voy viendo los 90 ni los 100. Me enfoco en los 70. Me enfoco en el vaso medio vacío y no medio lleno. Entonces, ahí hay una franja muy delicada porque empiezo a ser un líder. No tengo una categoría, cómo llamarlo ahora, pero empiezo a ser un líder que doy poco reconocimiento, que me empiezo a tener problemas de clima, porque a veces la gente entiende que el clima es toda la organización, pero hay microclimas y yo como líder puedo ser quien fomente el clima no favorable. Sumado a eso empiezo a tener alta rotación y pare usted de contar lo que viene allí dentro del costo que tiene para la organización eso. Entonces fíjate que importante. Tú has dicho muchas cosas como puntuales. El tema de el aprender a influenciar en otros, la conversación y lo importante que es la conversación, cómo yo me desarrollo y ahora cómo yo reconozco con mi equipo. Y el reconocimiento, y tú lo sabes mejor que yo porque eres experta, va muy asociado al tema de bienestar. Así es. Cómo yo genero bienestar. Entonces, y ahí te pregunto, en tu experiencia, ¿cuántos líderes están conscientes de lo responsable que son del bienestar de su gente? Muy poco. Se cree que es responsabilidad de recursos humanos. Recursos humanos. Del tercero. De gestión humana, como le querramos llamar, que diseñan, sí, porque ciertamente es el área de experiencia nuestra. Sí, de expertise. Nos formamos en ese sentido, pero por mucho que diseñemos estrategias, quienes llevan eso a la práctica son los líderes. Los líderes son como la bisagra de la puerta, que abren y cierran posibilidades. Trabajando con la certificación internacional en salario emocional, con una empresa en México, tuvimos una experiencia muy interesante.
Es una empresa que tiene plantas en diferentes ciudades de México. Se les invita a hacer un listado de cuáles son los beneficios, prestaciones que ofrece la empresa. Y nos encontramos con líderes que listaban 12 beneficios y otros más de 40. En la misma empresa, en la misma localidad e incluso en la misma área. Porque apreciamos lo que nos hace sentido a nosotros. Bien Si dicho no el me- caso del parqueo. De Totalmente. la anécdota inicial. Ah, claro, el parqueo. Un motivador. Por cierto, trayendo ese ejemplo en la certificación donde tenemos estudiantes de todos los países de Latinoamérica prácticamente, en otros países el parqueo lo listan dentro de los beneficios Dentro que de les los beneficios. ofrecen Ujú. a sus colaboradores. Aquí yo no he visto la primera empresa que tenga eso como parte de sus beneficios. Se los dejo por ahí por si les sirve para algo. Y es algo que se está valorando. Sí, se valora Claro. muchísimo. Ajá. Ujú. Sí, no, y que recuerdo la anécdota inicial de la persona que incluso toma una decisión importante en su carrera, que es un salto de una posición a una posición de liderazgo, básicamente por eso, que no es ni bueno ni malo, para ella eso es de preferencia. Sí, una prioridad, totalmente. Sí, Entonces, los líderes tienen un papel primordial en el bienestar. Porque ¿de qué nos sirve tener todo un abanico si ellos no lo comunican a sus colaboradores? Si cuando quieren hacer uso de ese beneficio no se lo posibilitan, porque en algunos lugares tienen el tema del híbrido Ujú. a discreción. O Sí, sea, tú señor. puedes trabajar remoto correcto. un día a la semana, 2 veces a la semana. Hay diferentes esquemas, pero hay líderes que no creen eso. Sí. Y aunque yo lo ofrecí como gestión humana en mi oferta inicial, cuando vamos a la práctica, mi líder dice, no, esos son ellos que dicen eso allá. Aquí no. En este departamento hay que venir todos los días. Yo necesito ver lo que usted está haciendo. O peor aún, sí lo otorgo, pero no genero las condiciones. También. Entonces la persona coge temor y dice, no, 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 ya no, el beneficio ya no, yo no lo tomo. Hemos llegado al punto de que no permiten la desconexión, que esperan que sus colaboradores estén conectados en el tiempo de fin de semana, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo descansa el colaborador? Y no ven cómo eso afecta, no voy a decir a la corta o a la larga, yo digo que a la corta, afecta a la productividad. Sí, claro. Lo que usted cree que se está ganando en tiempo, lo está perdiendo por otro lado. Y el desgaste, el tema del desgaste físico, emocional, el riesgo y los costos ocultos que nunca han salido a la luz. Pero yo le decía a veces, yo tenía un jefe que yo le decía, mire, yo le voy a sacar las horas hombre que a veces invertimos en reuniones, en tiempo que la gente invierte, en horas extras cuando se vuelve improductivo, para que usted vea en dinero lo que le cuesta eso a la compañía. Entonces, cada vez que yo hacía ese comentario era como que, porque sí, porque entendemos a veces que estar siempre on call es productivo. A veces estar siempre on call me va a hacer, oh, qué bueno que Carmelina, mira, cada vez que yo le escribo, Carmelina me responde, súper eficiente, pero va a llegar un momento en que Carmelina se va a desconectar y no va a estar más disponible y ya cuando esa desconexión, y lo hemos hablado aquí en otros espacios, ocurre, ya no hay nada que hacer con Carmelina. No. Ya Carmelina se desconectó del líder de la empresa y hizo su cierre psicológico con nosotros y a lo mejor está buscando un sitio donde de verdad se sienta más cómoda y más valorada. Entonces, llegar a esos extremos es complejo también Sí. rescatar a los colaboradores allí. La famosa renuncia silenciosa. Sí, señor. Tuve una líder que me dijo, mira, me pasó con alguien de mi equipo que lo hizo tan sutilmente que no me di cuenta hasta que sucedió. Recogió las fotos que tenía de sus hijos en el escritorio un día. Recogió otros artículos personales que tenía. Dejó de participar en el chat grupal. O sea, estaba ahí, pero en silencio.
hacíamos actividades por fuera de la empresa o nos íbamos a almorzar y ponía una excusa. Hasta que puso la renuncia. No renunció el día que entregó la carta. Renunció el día que quitó la primera Esa fue foto. la formalidad. Esa fue la formalidad. El día que quitó la primera foto fue el día que renunció. Totalmente. Entonces, eso que acabas de decir nos invita también a ver lo importante que es la observación. Yo no necesariamente tengo que preguntarle a Carla, ¿te sientes mal? ¿Te pasa algo? ¿Te veo desconectada? No, con que yo aprenda a conocer a mi equipo, pero a conocerlo realmente, porque yo lo conozco sus competencias y sus áreas de oportunidad, Sí. técnicamente hablando, pero esta evolución del liderazgo lleva también a que yo tenga que conocer más allá del o sea, más allá del profesional, al ser humano que tengo bajo mi cargo. Pero si me preguntas a mí, hay muchos líderes y muchas personas que entienden que estás transgrediendo la línea entre lo profesional y lo personal. Eh, ¿Cómo acompañar a los líderes para que entiendan que no estás transgrediendo ninguna línea, sino que ahora forma parte de eso que la gente está esperando que tú conozcas para poder ser empático? ¿Qué le recomendarías tú a esos líderes que tienen todavía esa premisa de que no pueden ir un poquito más allá a conocer a su gente porque estás transgrediendo una línea invisible entre lo profesional y lo personal? a todos nos importa importar, valga el juego de palabras. Cuando yo cuido o me intereso por esos otros aspectos, estoy mostrando que me importas. Y las personas lo valoran. La invitación es que no quede por parte tuya, líder. Tú haces el acercamiento. Si la persona no es receptiva, lo va a mostrar. Pero yo no creo que hayan personas a quienes les sobre el amor. A todos nos falta un poquito más. O sea, podemos recibir más. Es incondicional. Incondicional. Y dije temprano en la conversación que resumo el liderazgo en ejercer influencia. Pero esa influencia se ejerce de manera genuina, con una conexión de corazón a corazón, donde ninguno es superior, ni mejor, ni nada. Somos dos personas trabajando juntas con un lazo que va de verdad de corazón a corazón. Entonces, tomándose en cuenta, la conversación va a ser diferente. Y yo soy muy de aterrizar todo como con ejemplos, ¿sí? Claro. Y tengo una anécdota en ese sentido. Tuve la oportunidad de acompañar a una líder que en su encuesta de liderazgo, se hacía una 360 grados, salió con la empatía bajita. Y dentro de los objetivos de su proceso estaba justo el incremento de ese aspecto empatía. Y me decía, es que lo primero es que yo no estoy de acuerdo. Yo soy empática, no entiendo por qué eso salió bajito. Me dijo, mira, ahora mismo dentro de mi equipo, yo tengo a Patricia con su papá enfermo. Y prácticamente todos los días yo le pregunto a Patricia, ¿cómo está tu papá? Y yo no sé qué me provocó a mí la curiosidad de preguntarle, ¿cómo se llama el papá de Patricia? ¿Eh? Me dijo, mira, no sé. Yo no le dije, como coach, yo no le digo qué hacer. Claro. Pero ella entendió. Y a la próxima sesión, me encanta mi trabajo porque vienen y luego me retroalimentan de cómo les va. Me dijo, mira, ya sé cómo se llama el papá de Patricia. Y no solo eso, cambié mi pregunta. Y ahora le pregunto, Patricia, ¿cómo está don Miguel? ¿Es la misma pregunta? No. Puede traer quizás la misma respuesta. Está bien, está mejor, no. Pero hay una personalización de la pregunta. Claro. Porque papá, bueno, la mayoría de nosotros tiene. Se supone que todos, pero hay otros que están en otro plano ya, ¿verdad? Sí. Pero don Miguel es el papá de Patricia. Y a veces cuando toco el tema me dicen, es decir, que me tengo que aprender el nombre de todos los familiares. No. Para Patricia, su papá es muy importante. Y en ese momento más. Todavía más. Pero para otros colaboradores, no es necesariamente su papá el importante. Pueden ser sus hijos, puede ser que estén estudiando algo, puede ser hasta un pasatiempo.
Es eso lo que tengo que identificar. No hay persona con quien no tengamos algo en común. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar eso también para estrechar relaciones y que el lazo se pueda dar de verdad, de corazón a corazón. Claro, eso es Excelente. interesante y yo agregaría, ¿no? También basado como en las dinámicas que hemos Correcto. visto con relación a los vínculos. También no es solamente el hecho de saber la pregunta hacer, sino también esa coherencia. O sea, si Sí, yo de verdad me interesa saber de que, o entiendo la situación que tienes con tu papá, yo te estoy, tal vez a lo mejor te pregunto por él, por su salud, pero yo no te dejo de pedir cosas. Entonces, ahí digamos que ahí nos vamos como por algo más claro que sí. profundo. Eso Ajá. no significa perder responsabilidad, pero a lo mejor digo, mira, en los 90 que estoy viendo y en los 70 de la anécdota del boletín, que eran con Sí, puntuación, tú dices, bueno, mira, en este momento esta persona no está al 100. O sea, su 90 es una preocupación por un familiar. Entonces, ¿cómo yo puedo distribuir tal vez algo o me hago cargo de manera de que sea genuino mi preocupación de que me interesa tu papá, cómo está la salud de tu papá, porque sé que estás preocupada por eso y tú nos importa? exacto. La Car- coherencia es vital. Correcto. Carmelina, em, si tú nos dijeras un mapa de navegación para ser líder por primera vez, ¿cómo lo resumirías? En esas cosas que la gente o tenemos que enfocarnos, partiendo de lo que nos has compartido en tu libro, mm, para transitar ese camino, eh, no diría con menos obstáculos, porque Ujú. siempre se van a presentar, pero aprender a gestionar el camino, diría yo, de liderar. Punto de partida, el propósito. ¿Para qué elijo o acepto el Ujú. ser líder? Reconocer que ya no se trata de mí, se trata de mí junto a otros para impulsarlos a ellos. Y tener también el punto de llegada como el legado. O sea, ¿cómo tú quieres que hablen de ti cuando ya no estés? ¿Qué tú quieres que digan? Uno de los ejercicios que propongo en el libro es pensar en un líder que haya impactado positivamente la vida de cualquier persona. De hecho, mi libro está dedicado a alguien que me impactó a mí. Y ver de esa persona qué fue realmente lo que aprecié, qué fue lo que hizo esa diferencia en mí. Y eso aplicarlo con intención en mi estilo. Porque si fui capaz de ver esa habilidad en otros, es porque ya la tengo. No reconocemos lo desconocido. Es algo que yo puedo pulir y poner a brillar. Entonces, Excelente. a brillar. A brillar. Y todos tenemos ese potencial, solo tenemos que aprender a identificarlo y, como decimos siempre, traerlo al consciente Ujú. para poderlo poner en práctica. Y saber siempre que gestionar a través de otros es una gran responsabilidad. Y para eso yo siempre, cuando estoy acompañando a personas, les digo, tú tienes la posibilidad de, como tú lo decías, la bisagra de la puerta. Tú tienes la posibilidad de sacar lo mejor de las personas, o de permitir su estancamiento. O sea, el liderazgo tiene tanto poder, el liderar a otro, Ujú. que tú puedes ser un líder potenciador o un líder que hace que la gente se estanque. Así es. Porque eres una figura de autoridad, eres una figura reconocida y te conviertes en un interlocutor válido. Y las personas entienden que si a ti te dieron ese rol es porque tú tienes las competencias, las tienes desarrolladas y se espera de ti siempre más, Sí. que también es en doble sentido una carga también para el líder, un peso, porque pues a lo mejor me autoexijo, me abrumo. Entonces, como también es importante el autocuidado que tú hablabas en el cierre de tu libro, de cómo aprender a autocuidarme como líder. Ujú. Eh,
Carmelina, nosotras honradísimas de esta conversación que obviamente da para muchísimo más. Un tema que particularmente nos apasiona, el liderazgo y todo lo que tiene que ver, porque como tú lo decías, es un mundo que nunca termina, que lo han escrito muchísimos autores y que es una responsabilidad también cuando uno asume roles de liderazgo. Eh, Carmelina, yo tengo una anécdota. Carmelina y yo coincidimos hace 9 años en mi primera certificación en República Dominicana. Hace 9 años. Wow. Entonces, para mí particularmente y para nosotros en Mi Talento Activo, ver hoy esto, porque le cuento a la audiencia que cuando coincidimos, tú estabas empezando el mundo de la consultoría y estabas empezando con tu firma, con tu coach, y de verdad me siento sumamente feliz de que hoy estés aquí. Nos sentimos súper honradas, Carla y yo, porque este proyecto, como tú muy bien lo dijiste, es un proyecto que se está abriendo para la comunidad, no solo aquí, sino muchas personas fuera de RD están viendo estos podcasts que están en este momento haciendo el rol de líderes en ese transitar de evolución de cómo ser mejor cada día y estas herramientas son valiosísimas. Entonces, de parte de Mi Talento Activo, pues muchísimas gracias porque hoy estás con nosotros y por brindarnos a nuestra audiencia pues estos tips y estas recomendaciones tan enriquecedoras. Totalmente agradecida y esperamos que este sea el primero de muchos. Yo también espero. Mi Talento Activo es tu casa y de Gracias. verdad que gracias por poner a disposición esos conocimientos que en el camino del liderazgo no siempre tenemos a la mano. Y mientras haya más herramientas, que es lo que nosotros siempre apostamos para seguir impulsando el talento. Señora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que se multiplique la audiencia. Amén. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos.